Muy buen día, jóvenes. Vamos a hablar en esta oportunidad del tema de vibraciones amortiguadas. Es el tema que nos hace falta trabajar del capítulo de vibraciones mecánicas. Y vamos a ver rápidamente pues un concepto de lo que es o una definición muy general de lo que es una vibración amortiguada. Podemos decir que todas las vibraciones se amortiguan en cierto grado gracias a las fuerzas de fricción. Pueden deberse a una fricción seca o fricción de Coulomb que se da entre cuerpos rígidos. También se deben a la fricción fluida, ¿verdad? Cuando un cuerpo se mueve a través de un fluido, o la fricción interna entre las moléculas de un cuerpo aparentemente elástico. Pues esas son causas principales de amortiguamiento, ¿verdad? Este tipo de fricciones. Nosotros vamos a referirnos a este tipo de fricción en específico, este tipo de amortiguamiento que un tipo de amortiguamiento de interés especial es el amortiguamiento viscoso, ocasionado por la fricción de un fluido a velocidades bajas o moderadas. Bien, habíamos estado viendo algunos diagramas de análisis de lo que fue una vibración libre, una vibración forzada, y aquí tenemos el de una vibración libre amortiguada. Tenemos un objeto de masa m y con un resorte de rigidez k para esta condición inicial, que esta sería una condición de equilibrio, y luego pues lo sometemos a una deflexión x para finalmente pues soltarlo, ¿verdad? Una deflexión x', ¿verdad? Para finalmente soltarlo y obtener este diagrama, que sería mi diagrama de fuerzas actuantes y mi resultante de ese diagrama de fuerzas actuantes. De aquí es de que tenemos de que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Y si vemos cuáles son las fuerzas que están actuando acá, pues podemos ver que existe la fuerza del peso del bloque actuando hacia abajo. Hacia arriba pues se encuentra la tensión, y la tensión tiene una magnitud igual a la rigidez por la deformación total, ¿verdad? Que sería igual a la deformación estática más el valor x. Y también actuando en contra del peso, pues tendríamos un valor c, que es un coeficiente de amortiguamiento, multiplicada por la primera derivada de la variación de posición, que en este caso pues sería aquí pues la velocidad. Esto pues va a ser igual a la masa por la aceleración, o sea, la masa por la segunda derivada de la posición. Si nosotros de las ecuaciones anteriores pues nosotros sabemos de que el peso va a ser igual a la rigidez por la deformación estática, entonces podemos escribir la ecuación tal como nos aparece aquí abajo, y que ya consta de tres términos. Este pues involucra la aceleración, que está directamente relacionada con la masa. La velocidad está relacionada con lo que es el coeficiente de amortiguamiento, y la rigidez con la posición, ¿verdad? Y eso va a ser igual a 0. De aquí pues tenemos que esta ecuación pues es mi ecuación de movimiento libre amortiguado. Es una ecuación diferencial. Esta ecuación diferencial pues al resolverla pues bueno, aquí decíamos, ¿verdad?, que C se conoce como el coeficiente de amortiguamiento. Pues como estamos hablando de un sistema con amortiguamiento viscoso, pues es el coeficiente de amortiguamiento viscoso. Al hacer una sustitución de esta ecuación diferencial, considerando x igual a e elevado a lambda por t, y dividir esa expresión luego de hacer la sustitución de esos valores, pues vamos a obtener una ecuación que es de tipo cuadrática. Esta ecuación cuadrática pues si nosotros la resolvemos, ¿verdad?, utilizando mi
mi solución cuadrática, vamos a obtener estas raíces, ¿verdad? Donde lambda es igual a menos c dividido dentro de 2m más menos la raíz cuadrada de lo que sería c dividido 2m elevado al cuadrado menos k sobre m. Esta pues sería la solución de la ecuación que nosotros tenemos de lambda. Al definir el coeficiente de amortiguamiento crítico como un valor c sub c, como el valor de c, que hace que el radical sea igual a 0. A lo que se refiere esta parte es de que ya teniendo la solución de mi ecuación cuadrática, pues yo lo que puedo hacer es tomar este término que se encuentra dentro de la raíz y este término lo voy a igualar a 0. En el momento en el que yo tomo este término y lo igualo a 0, el valor de c lo voy a sustituir por un valor de c sub c, que es igual al coeficiente de amortiguamiento crítico. Y lo voy a igualar a 0 para ver las diferentes variantes que yo voy a tener de solución en base a este término que yo tengo aquí. De ahí, pues al hacer esa sustitución, igualarlo a 0, yo voy a obtener, despejando para el coeficiente de amortiguamiento crítico, tengo que mi coeficiente de amortiguamiento crítico va a ser igual a 2m por omega n, que omega n es la frecuencia circular natural de mi sistema. Entonces, en el instante en el que yo tenga un problema donde el valor de c es igual a esta magnitud, entonces yo en ese instante pues estoy trabajando con un amortiguamiento crítico. A eso es a lo que se refiere esta parte, ¿verdad? Bien, pasando a lo que son los casos en base a la solución que nosotros encontramos aquí. Pasando a los casos, pues lo que tendríamos es de que un primer caso nosotros lo vamos a conocer como un sobreamortiguamiento, o sea, cuando el valor de c, o sea, el coeficiente de amortiguamiento sea mayor que el coeficiente de amortiguamiento crítico, en ese instante estamos en un caso de sobreamortiguamiento. En dicho caso, pues las raíces lambda 1 y lambda 2, ambas van a ser reales y van a ser distintas. La solución general entonces va a ser igual a la expresión que nosotros tenemos aquí, ¿verdad? Esta expresión es igual a C1 por e elevado a lambda 1 por t más C2 e elevado a lambda 2 por t. Los valores de C1 y C2 pues dependen de las condiciones iniciales del problema. Esta solución pues corresponde a un movimiento no vibratorio, puesto que lambda 1 y lambda 2 ambos van a dar negativos. X tiende a 0 cuando el tiempo aumenta de manera indefinida. Y el sistema en realidad pues vuelve a su posición de equilibrio después de un tiempo finito. Bien, en este caso pues ¿qué es lo que tenemos? Pues lo que tendríamos sería de que empieza el movimiento vibratorio con ciertas condiciones iniciales. Pero al estar en un sobreamortiguamiento, o sea, con un valor de C mayor que el C crítico, pues el movimiento lo que va a tender a hacer es a llegar a una amplitud y luego pues desciende y hasta llegar a su posición de equilibrio, o sea que no existe en sí un movimiento oscilatorio para este caso puntual. Ahora, un segundo caso es el caso del amortiguamiento crítico, o sea, cuando el valor de C es igual al amortiguamiento C sub C, ¿verdad? El coeficiente de amortiguamiento crítico. Se tiene una doble raíz para este caso, donde lambda es igual a menos el coeficiente de amortiguamiento crítico dividido entre 2m, y esto pues es igual a menos la frecuencia circular natural. La solución general entonces es igual
a C más C2 por T, toda esa expresión multiplicado por E a omega n por T. El movimiento que se obtiene es otra vez no vibratorio, pero pues este ya sería el caso crítico. Entonces era lo que nosotros, lo que les había dibujado acá, ¿verdad? De que yo tendría un movimiento que no va a presentar ninguna oscilación, pero estaríamos hablando del caso crítico de amortiguamiento, ¿verdad? Entonces dice que los sistemas críticamente amortiguados son de especial interés en aplicaciones de ingeniería, pues vuelven a su posición de equilibrio en el tiempo más corto posible sin oscilación. Entonces la forma del movimiento pues es similar a lo que es el sobreamortiguamiento, pues con la diferencia de que el tiempo en el cual vuelve a su posición de equilibrio pues es el más corto, ¿verdad? Y finalmente pues tenemos el tercer caso, un caso que se denomina pues el subamortiguamiento. En este caso el coeficiente de amortiguamiento es menor que el coeficiente de amortiguamiento crítico. Aquí pues las raíces de la ecuación son complejas y conjugadas. La solución general pues es de esta forma, donde x es igual a menos c dividido entre 2m x es igual a e elevado a menos c dividido 2m por t, y eso multiplicado por la expresión de c1 por el seno de omega d por t más c2 por el coseno de omega d por t, donde omega d se define como la relación de la raíz cuadrada de la rigidez dividido dentro de la masa menos lo que sería c dividido 2m al cuadrado, ¿verdad? Si asumimos que la rigidez dividida dentro de la masa es igual a la frecuencia circular natural y hacemos la sustitución de lo que es el coeficiente de amortiguamiento crítico en la relación que tenemos en la expresión de acá arriba, lo que vamos a obtener es de que la frecuencia circular amortiguada, que es omega d, va a ser igual a la frecuencia circular natural multiplicado por la raíz cuadrada de 1 menos el cuadrado de la división de c dividido dentro de c crítico, ¿verdad? La constante c dividido dentro de c sub c se conoce como el factor de amortiguamiento o razón de amortiguamiento. Pues esto es muy importante porque cuando nosotros estemos analizando algún objeto en particular, lo que vamos a tener es de que esa relación pues se puede dar a nivel de porcentaje. Pues se nos podrá decir, por ejemplo, de que el factor de amortiguamiento es equivalente al 5%, al 10%, y ese tipo de valores. Esto pues está en relación a lo que es el amortiguamiento, al amortiguamiento crítico. Para el caso, por ejemplo, particular de edificios, pues me indican, por ejemplo, un edificio de concreto, pues me dice un edificio de concreto presenta un factor de amortiguamiento del 5%. Entonces, en base a eso es de que se trabaja el modelado dinámico de ese edificio. Entonces, esta relación de coeficientes de amortiguamiento pues es bastante importante. En este tipo de movimiento el periodo se determina por medio de la expresión. El periodo amortiguado va a ser igual a 2pi dividido dentro de la frecuencia amortiguada, y se conoce como periodo de vibración amortiguada, ya que la frecuencia circular amortiguada es menor que la frecuencia circular natural. El periodo amortiguado es más grande que el periodo de vibración natural del sistema no amortiguado correspondiente.
Bien, este tipo de movimiento, que ya es un movimiento subamortiguado, lo que presenta es un movimiento en el cual pues van a estar unas condiciones iniciales, y en base a esas condiciones iniciales va a llegar a una amplitud, luego llega a otra amplitud y luego pues esto va decreciendo. Entonces tenemos una amplitud máxima y luego pues para el siguiente ciclo de movimiento pues esa amplitud se va reduciendo y se va reduciendo hasta llegar a un punto con un tiempo donde ya la amplitud pues va a tender a cero, ¿verdad? Acá pues tenemos la gráfica de lo que sería el movimiento subamortiguado. Pues aquí me muestra lo que es el periodo amortiguado, ¿verdad? De mi movimiento. Aquí pues tenemos una amplitud, ¿verdad? Una amplitud x1 para la siguiente amplitud máxima pues ya tenemos una amplitud x2 y pues tenemos una amplitud x3, así sucesivamente, ¿verdad? Para ir determinando cuáles son las amplitudes en función del tiempo, en función del número de ciclos que ya se tengan, ¿verdad? Entonces vamos a ver también una expresión sobre lo que serían las amplitudes en función del tiempo. Bien, dichas amplitudes, pues la ecuación que nos sirve para ver las amplitudes es igual a el logaritmo natural de una amplitud xn dividido dentro de la amplitud xn más 1. Esto va a ser igual a 2pi por la relación de coeficientes de amortiguamiento dividido dentro de 1 menos la relación de coeficientes de amortiguamiento elevado al cuadrado. Y esta ecuación es la que nosotros utilizaríamos para encontrar la amplitud para cierto número de amplitud. Por ejemplo, si yo necesito encontrar la amplitud 2, si ya tengo la amplitud 1, pues puedo despejar para la amplitud 2, ¿verdad? Y así ir encontrando las amplitudes en base a esta expresión, que esta expresión pues no aparece aquí dentro de las que estamos viendo, ¿verdad? Y pues esto pues serían las ecuaciones que estaríamos trabajando para el caso de movimiento amortiguado, ¿verdad? Movimiento libre amortiguado. Si vamos a repetir los casos, pues tenemos 3 casos de movimiento libre amortiguado, ¿verdad? El primero pues es el sobreamortiguamiento, donde el coeficiente de amortiguamiento es mayor que el coeficiente de amortiguamiento crítico. Ahora el caso puntual del amortiguamiento crítico, ¿verdad? Donde C es igual a C sub C. Y el tercer caso, pues que es el caso que generalmente se nos va a presentar, es un movimiento subamortiguado, ¿verdad? Donde el coeficiente de amortiguamiento es menor que el coeficiente de amortiguamiento crítico, que es el más común que se nos pueda presentar en nuestros problemas, ¿verdad? En nuestros análisis de movimiento vibratorio. Y pues con ello pues terminamos las expresiones que nosotros trabajaríamos para este tipo de movimiento. En la siguiente clase pues vamos a ver un ejercicio donde podamos resolver y comparar lo que sería un movimiento armónico simple con lo que es un movimiento amortiguado. Y pues también vamos a trabajar el ejercicio que hemos estado haciendo. Vamos a ver prácticamente 2 ejercicios. El primero pues es con el movimiento armónico
simple, y el otro pues es comparar ya las tres formas de movimiento de nuestra hoja de cálculo que les había estado mostrando en las clases anteriores. Muy bien, pues aquí terminamos la clase por hoy. Muchas gracias.